El secretario del Trabajo Federal, Alfonso Navarrete Prida, rechaza que haya un incremento del salario de manera emergente, mientras especialistas de la UNAM hoy también reclaman ese incremento de salario para enfrentar la difícil situación que creará en el país las políticas de Donald Trump. Otro punto donde no hay consenso en el país, y de eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía y le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y si me acompaña a ver unos datos de contexto, regresamos inmediatamente después aquí a nuestro foro a tener un debate con el secretario de Economía del Distrito Federal, Czartoryski, y con el secretario general del CEI, del Centro Espinosa Iglesias, y regresamos en un segundito y arrancamos. La pérdida del poder adquisitivo del salario y la precarización del empleo son dos de los mayores obstáculos para lograr que el mercado interno sea un motor de la economía capaz de compensar la desaceleración del comercio exterior derivada de la crisis en la relación comercial con Estados Unidos. Diversas voces han alertado de la caída del poder adquisitivo en los últimos 30 años. Cada vez hay más personas en México que tienen un bajo salario y cada vez hay menos con un mayor salario. Durante los últimos 10 años se incorporaron al mercado laboral mexicano 9.8 millones de personas, de las cuales 5.6 millones tuvieron la suerte de colocarse en el sector formal de la economía, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social. No obstante, 2 millones de personas encontraron espacio en empleos del sector informal. En diciembre pasado, el salario mínimo se ubicó en 80.04 pesos, un aumento de 7 pesos con respecto a 2016, al calcularse por primera vez en décadas con base en la inflación, que eran 3 pesos, y con miras a recuperar su poder adquisitivo, el cual se ha perdido en más del 70% en 35 años. Pero el incremento ya se había prácticamente diluido al mes siguiente por la fuerte depreciación del peso e incremento de la inflación, que desde los 90 es la principal causa de que se reduzca el poder de compra y del fracaso de las políticas contra la pobreza. ¿Puede reactivarse el mercado interno sin aumentar el salario? ¿Puede controlarse la migración hacia Estados Unidos y disminuir la pobreza sin mejorar el poder adquisitivo? Posiciones. El expresidente Carlos Salinas de Gortari reconoció que el crecimiento de la economía y los salarios de los trabajadores son logros aún pendientes desde la firma de su gobierno en el Tratado de Libre Comercio. Más aún, con una economía que crece a una tasa promedio de 2.5%, México no ha podido detener el flujo migratorio hacia Estados Unidos. 2. De acuerdo con el INEGI, casi la mitad de la población ocupada del país solo gana hasta 2 salarios mínimos, lo que da una suma de 4.802 pesos al mes. Además, pese a que la tasa de desocupación en México llegó a 3.54%, 1.9 millones de personas en el cuarto trimestre de 2016, es una cifra menor al mismo periodo de 2012. Sin embargo, los niveles de ingresos de los trabajos que se crearon en el país resultaron bajos. 3. Ante el complicado panorama económico pronosticado para 2017, el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Salomón Czartoryski, propuso decretar de manera urgente un incremento especial de 11 pesos al salario mínimo que permita a la población más desprotegida estar por lo menos en el nivel de la canasta básica. 4. En opinión de José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, la precarización laboral es un problema estructural de la economía mexicana, probablemente el más grave porque tiene su reflejo en mayor pobreza o presión para que las personas no puedan salir de esa condición. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar del salario, un tema que a usted le preocupa, porque en efecto hoy el secretario del Trabajo Federal, Alfonso Navarrete Prida, rechazó que pudiera darse un incremento de emergencia del salario, al mismo tiempo que especialistas, economistas de la UNAM, encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas, recomiendan que sí lo haya para impulsar el mercado interno. Otro asunto en el que este país no hay consenso suficiente, o por lo menos eso es lo que aparece. Pero para entrarle al tema y para saber si los hay o no los hay y para dónde va este tema, me da mucho gusto que esté con nosotros el secretario de Desarrollo Económico del Distrito Federal, Salomón Czartoryski. Muchas gracias, Salomón, por estar.
Muchas gracias por José. venir. Un placer. Un placer, Un de gusto, veras de tenerte verdad. aquí. Además está transmitiendo directamente para todos los que quieran información sobre la Secretaría de Economía, directamente en Facebook y en Twitter, ¿no? Así es, todo abierto. Perfecto, excelente. Enrique Cárdenas, como siempre, un placer tenerte aquí. Pepe, muchas gracias. Presidente del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Mucho gusto. Y además han hecho mucho trabajo ustedes también sobre el tema del salario. Así es, sí. Algunas Pues cosas. parece que hoy contesta Navarrete. Tú mismo habías propuesto hace unos días un incremento de salario. Hoy economistas de la UNAM dicen para hacer frente a la difícil situación que va a crear las políticas del presidente estadounidense, habría que hacer un incremento del salario. Navarrete dice que no, otro asunto donde no hay ningún consenso. O si hay, o cómo lo ves la respuesta, Salomón. Mira, déjame decirte que primero, qué duda cabe que estamos viviendo una adversidad y que ante la adversidad hay que tomar decisiones, hay que tener una agenda concreta y hay que empezar con claridad a encontrar comunes denominadores de cómo vamos a construir hacia adelante. Y podemos entrar más a fondo en todo ello, pero creo que es un momento muy peculiar porque construimos nuestras políticas, política económica, política exterior, nuestra política migratoria ante quienes cruzan desde el sur de nuestro país. Lo construimos los últimos 30 años con una hipótesis fundamental que era la buena vecindad con los Estados Unidos. Eso se derrumba con un nuevo gobierno y eso nos debe de llevar o nos debe de convocar a encontrar las agendas nuevas. A ver, pero eso significa, respecto a lo que está diciendo Navarrete Prida, que no están viendo en el gobierno federal, y él en particular, suficientemente la adversidad, que no están tomando las decisiones correctas o que no están buscando los comunes denominadores. Mira, yo quisiera pensar que se sabe la adversidad, pero quizá lo que tenemos que discutir es la agenda en concreto. Dentro de la agenda económica, que debe de haber muchos temas, uno, que si ya era impostergable, como lo viene defendiendo Miguel Ángel Mancera desde hace 3 años, ya era impostergable, hoy se vuelve más necesario que nunca, es incrementar el salario mínimo. Son las pocas herramientas que tenemos para incentivar en lo inmediato el mercado interno. Es una buena noticia para un cúmulo importante de trabajadores, es decir, sí los trabajadores importan, y es quitarle además al gobierno de Donald Trump uno de los pretextos que usó una y otra vez en campaña, que fue México hace una suerte de dumping social. Ajá. Al pagar unos bajísimos salarios que hace que allá se vayan las empresas o que los trabajadores de allá quieran venir para acá. Quitemos de una vez ese pretexto, subamos el salario mínimo, conviene por todos los ángulos, es factible, sin repercusiones negativas, hagámoslo de manera gradual y moderada. Más necesario que nunca, ¿tú estás de acuerdo con eso? Y además, ¿estás de acuerdo en que no se están, si fuera más necesario que nunca, y no lo hacen, porque el argumento que dio hoy Navarrete es el mismo, no es momento, eso lo hemos escuchado en los últimos 40 años, sí, repetidamente hasta diciembre pasado. ¿Tú qué opinas, Enrique? Mira, ¿es o no necesario? Bueno, me gustaría darme un pasito para atrás y decirte que esta película en realidad ya la vimos. Pero largamente, no, sí. No, en los años 30. Ok. No, en la Gran Depresión de 1929. No fue un pasito, fue un salto. Bueno, es un saltito. No, déjenme platicarles por qué. En los años 30 sabemos que hay una Gran Depresión, las exportaciones que puede hacer México hacia Estados Unidos se retraen muchísimo porque allá cae el ingreso. Es una crisis que se propaga por todo el mundo, pero tiene características muy particulares que se parecen mucho a lo actual. Una es que efectivamente hay una amenaza contra nuestras exportaciones y por lo tanto vamos a tener menores ingresos por ese lado. En aquella época no teníamos manera de financiar ese déficit en la balanza de pagos, se convirtió en una contracción monetaria. La contracción monetaria también se convirtió en una reducción del gasto público porque no había manera de financiar un déficit. Tuvimos una fuerte depreciación del tipo de cambio y nos regresaron 300,000 personas, 300,000 trabajadores, no jefes de familia, que significaban el 6,5% de la fuerza laboral de ese momento. Traído al día de hoy, significa que más o menos son 3.6 millones de personas que nos regresaron en 2 años.
¿Y qué sucedió el resto de los años 30? Pues ahí tenemos una película que pudiéramos revisar para ver qué fue lo que pasó y cómo es que salimos. Crecimos arriba del 4% en los años 30, de 1932 a 1940 en promedio, sin mayores déficits públicos. Bueno, pero lo que vino fue el desarrollo estabilizador. No, pero eso es mucho después. Interno. No, eso es mucho después. ¿Y el Pepe. salario cómo se comportó en ese momento? El salario fue creciendo con productividad y con un empujón de parte de la política. Y ahí es en donde entra la discusión de hoy. Ajá, exacto. Pero quizás me parece que vale la pena mencionar que nos debemos de montar sobre una situación que ya de hecho está ocurriendo. La depreciación del tipo de cambio, como sabemos, pues ha sido muy grande. A pesar de la apreciación de estos últimos días, tenemos una depreciación más o menos de un 40-45% en los últimos 2 años y medio, ¿no? Y eso significa que las importaciones se vuelven muy costosas, mucho más caras, y las exportaciones, bueno, son más competitivas. Pero lo principal es que las importaciones se vuelven más costosas. Entonces, lo que pasó en los años 30 es que la demanda de la gente, o sea, dejó de comprar cosas importadas y empezó a comprar más cosas nacionales. Ya empezó a ocurrir, en 2016, el consumo interno en bienes nacionales creció como al 6 y pico %, y el consumo interno de bienes importados ya tiene una tasa negativa. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Hay una sustitución de lo que compramos. En lugar de comprar cosas importadas, estamos empezando a comprar cosas nacionales. Por razones de precios. No hay una política explícita de protección, no hay nada. ¿Pero eso significaría que va a dejar el salario a la oferta y demanda? No, dame chance. A ver. Entonces, digamos, tú dices, en lugar de comprar algo importado, mejor compro algo local. Sí. Si a eso le damos un empujón a través del salario, una recuperación del salario mínimo gradual como se pactó en diciembre, por un lado. Por otro lado, creo que sí tenemos que empujar a los empresarios y por parte de ellos mismos a pensar en el salario suficiente. El salario suficiente visto como, para mí, 2 líneas de bienestar, por lo menos, de Coneval. Es decir, más o menos 5,600, 5,700 pesos al mes. 91.4 pesos al día de hoy, en lugar de los 80 pesos con 4 centavos que son. Esa es la línea de pobreza alimentaria. Pero ¿Es la de hoy o es la de diciembre? Esta es actualizada. A febrero, a enero, que ¿no? poco gasolina a poco, y sin traer gasolina y depreciación. Sí. Esa es simplemente la línea para que un adulto y un dependiente puedan hacer sus 3 comidas. Al día de hoy estamos a 11 pesos con 40 centavos de ello. Nosotros hemos insistido que tenemos toda la evidencia de que esos 11 pesos con 40 centavos se pueden decretar de manera inmediata, sin ningún impacto negativo, sino todo lo contrario, un empujón al mercado interno, un fomento a la formalización, y no solo ello, vamos a ver cómo eso impacta también en la productividad de las empresas. Ahora, el propio Navarrete dice, a ver, tú decías empujar a los empresarios, él mismo ahora dice, oigan, los empresarios dicen que están, y ellos lo dicen también, estamos conteniendo la inflación, es enorme el esfuerzo que estamos haciendo, sacrificando utilidades por la depreciación y por el incremento, por supuesto, de los costos de los insumos. Sí. Pero mira, ¿cabe ahí los 11 pesos o no cabe? Mira, se quedó cortito Salomón. Yo me estoy yendo mucho más lejos que eso. Vienes, Enrique, tú. No, tú ves pero, o sea, Salomón se va a los 11, está bien. De inmediato. De inmediato. Hemos dicho que lo que tenemos que aspirar es llegar a la línea de pobreza, a los 184 pesos al día de hoy, que representarían lo que Coneval ha marcado como la línea en donde un adulto y un dependiente pueden vivir con la mínima dignidad, la línea de bienestar. Exactamente. Pero lo que yo te iba a decir, oye, seguimos con este tema de la inflación, pero si solo el año pasado hay una depreciación de la moneda del 21%, si solo al inicio de este año hay un incremento de entre 14 y 20% del precio del combustible. Pero eso sí, no toques el salario de los trabajadores que menos ganan, porque eso sí es catastrófico. No, nos hemos engañado y ahí hemos contado una mentira. Hemos probado con toda la robustez que incrementar el salario de esta manera, gradual, moderada, es decir, no podríamos hoy llegar
en un solo jalón a los 184 pesos que Enrique y yo aspiramos, pero los 11 pesos, por supuesto, que son factibles y son convenientes. ¿Y entonces qué lo detiene? ¿Por qué el gobierno no toma esta decisión? Porque llevamos 4 décadas de mitos. Vaya, el salario mínimo se utilizó efectivamente como el anclaje para, entre otras cosas, el tema de inflación. Sí, Pero sí. porque el salario mínimo, además, sobre todo de los 80 medios para acá, se le fue etiquetando a muchos de los precios, pues, que para los créditos de Infonavit, que para el financiamiento de partidos políticos, pero eso, Pepe, Eso se ya eliminó está, el año ya pasado. está superado con ya la no desindexación ya está separado. del Hoy salario. podemos hablar del salario mínimo por sus propios méritos, en sus propios términos. Yo te diría, ante la pregunta que hacías, no hay pretexto para no subir más que mitos y miedos. Bueno, hablando sobre el salario, sobre el rechazo de hacer un incremento que hoy dio a conocer el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, y estamos hablando con el secretario de Desarrollo Económico del Distrito Federal, con Salomón Chertorivsky, y me quedé contigo, Enrique Cárdenas, presidente del SEI. Decía Salomón, este asunto de no elevar salarios es un mito, es una fantasía, un pretexto permanente. Bueno, yo te diría lo siguiente, me parece que se necesitaría, bueno, aparte, además de lo del salario, que en principio estoy de acuerdo con Salomón, pero creo que se debe de vender, o sea, como una estrategia un poco más integral y no solito el salario. ¿Y a qué me refiero? Ya vimos que los precios están ayudando a que la gente demande más las cosas adentro. Sí. Y un mejor salario pues va a permitir que haya mayor consumo interno y, dado los precios, pues va a ser sobre bienes nacionales. Entonces le conviene a los propios empresarios, y más en esta coyuntura, que tener un mejor nivel de salarios que en otros momentos. Ahora, si a esto le acompañas de una mayor, una selectividad de la inversión pública y privada, que pudiera coordinarse para aumentar también la oferta en aquellas cosas que se van a estar demandando, es decir, generar mayor producción. Entonces el aumento en el salario va a ser absolutamente irrelevante, digamos, o sea, no le va a pegar a las empresas, y al contrario van a tener un mayor crecimiento. Entonces, si lo ves ya en forma más integral, precios de los productos, el salario, pero también la inversión por el otro lado, creo que es lo que pasó en los años 30, sin déficit públicos, por cierto. Es mentira que Lázaro Cárdenas haya tenido déficits gigantescos. Ha habido más déficit con Luis Videgaray que con Lázaro Cárdenas. O sea que hay un problema de política económica. Pues hay un problema de que no se ve clarito. Yo estoy leyendo. Sí, sin lugar lo aterrizo. Porque... Sin lugar a duda, hemos fallado, no solo en México, hemos fallado en el mundo en materia de política económica. A los que nos educaron en economía en los 90, pues nos enseñaron que había una variable dependiente que era el crecimiento económico, y que si tú hacías un cúmulo de cosas, eventualmente ibas a crecer. Si desregulabas, si privatizabas, si mantenías tus variables macroeconómicas, tu déficit, tu inflación en orden, todo eso eventualmente iba a generar apetito por la competitividad que eso significa en la inversión, y eso iba a generar crecimiento, y entonces mayor crecimiento iba a generar mayor riqueza que eventualmente se iba a redistribuir. Ahora, la parte de pobreza y de desigualdad, Pepe, quedó en el cajón de lo moral, no de lo científico en la parte económica. Y yo te diría, si en algo falló el modelo, es en haber dejado la parte de la desigualdad y la parte de la pobreza en otro cajón. Déjame sacarlo del cajón de la moral y ponerlo solamente en el cajón económico, y lo que tengo es 1.2 millones ganan en el conjunto de 60 millones. 1% de la población se lleva el 60%. ¿Puede darse un momento promisorio como en los años 30 con ese nivel de concentración de la riqueza? Pregunto. No, pero Enrique. Digo, en principio sí se podría. Gradualmente obviamente se tienen que redistribuir, no va a ser de golpe, imposible que vaya a ser de golpe, pero lo que me parece que también vale la pena mencionar es que sí, este crecimiento tan bajo que hemos tenido ha sido muy disparejo.
no solamente en términos personales, sino en términos regionales también. Claro. Hay 5, 6, 7 estados de la República que han crecido arriba del 5% en los últimos 10 años, en promedio. Eso les ha cambiado su fisonomía. Y al mismo tiempo tenemos estados que han crecido pues prácticamente cero durante también los últimos 10 o 15 años. Ahora, a mí, si me lo permites, y si puedo agregar a lo de Enrique, es que en el conjunto del país, incluso en los estados donde ha crecido mucho, la redistribución de esa riqueza se ha dado de manera muy desigual. Y déjenme... Pero nada que ver, ¿eh? Nada que ver con el centro y el sur. Hay diferencias regionales históricas, por supuesto. Pero incluso en las entidades donde hay una inversión, manufactura de alto nivel, de alto valor agregado, en fin, en donde eso se ha visto, los salarios y por tanto el ingreso de la gente no se ha visto impactado al nivel que la productividad de esas regiones y la riqueza de esas regiones ha crecido. Es decir, incluso donde mejor nos ha ido, la desigualdad impacta. Y déjame... Pero nada que ver con el sur, ¿eh? Si nosotros hemos pero otra vez, pero sí, Enrique, si el modelo es crezcamos de la manera en la que han crecido las entidades que se han vuelto más productivas y entonces la gente va a vivir mejor, yo te diría, no es cierto. No es cierto. No, sí, mejor que en el sur, donde no ha habido inversión. Pero tampoco es cierto que se han vuelto entidades mucho más igualitarias y donde... A ver, no, los datos que tenemos, sí. Los niveles, los niveles en esas entidades no, y pongamos el ejemplo en la Ciudad de México, ninguna entidad... La Ciudad de México no es muy buen ejemplo de gran crecimiento, la verdad. La Ciudad de México, con la economía que hoy tiene, el año pasado creciendo al 4%, representa y significa... No, pero los últimos 10 años, ni siquiera con ustedes. Pero significa una tercera parte del crecimiento del país. O sea, cuando crece la ciudad, jala al país en su conjunto. Es una tercera parte de la explicación del crecimiento del país. No, pero de los últimos 10 años, antes de que estuvieran ustedes, o sea, no bueno. Partidista, tranquilo, ¿no? No va por ahí, no va por ahí. Pero si me dejas poner un dato sobre la mesa, yo rapidísimo, creo, y es a lo que voy, 24.5 millones de trabajadores ganan menos de 5,000 pesos. Es el dato de hoy, sí. Ese para mí es una cosa fundamental. ¿Por qué? Porque coincidiendo con Enrique, de que la visión y el modelo de política económica tiene que verse de manera integral, sí hay una variable que ha impactado para mal la masa laboral en su conjunto y con ello nuestro mercado. A ver, ¿en salario subir? Esta es la pregunta que anda recorriendo en distintos lugares del país. Estamos hablando con el secretario de Desarrollo Económico del Instituto Federal, Salomón Chertorinsky, y me quedé contigo otra vez, Enrique Cárdenas, el presidente del SEI. Tienes por un lado lo que tú decías, inversión, una cosa integral, salario, productividad, pero al mismo tiempo súper castigado poder adquisitivo, desigualdad regional, desigualdad del ingreso. Mira, ¿Cómo mueves ese enjambre? Yo te diría, yo estoy de acuerdo en aumentar el salario, no tengo la menor duda, pero sí me gustaría que fuera junto con como un elemento más de varios otros para realmente tener un crecimiento mucho más parejo, mucho más fuerte y no se perciba como que eso otra vez el problema que es la inflación, que si no, o sea, esa es una discusión que ya quedó muy atrás. Ya un poco bizantina. Ya, pues deja tu bizantina, o sea, ahorita en este momento no rifa. Realmente estamos muy por debajo del salario de equilibrio, muy por debajo, y por lo tanto el salario mínimo no lo toca. ¿Y por qué no se convencen los empresarios con esto? Bueno, se convencieron en Coparmex, se convencieron en Coparmex, noviembre. Sí, pero en el CCE no. Pues, ahí está la cúpula empresarial que fue clarísima, dijo no, mira, incluso pugnas dentro de la propia IP. Y yo te diría, y coincido con Enrique nuevamente, necesitamos una discusión seria y una agenda de política económica con muchos elementos, pero un elemento indiscutible, inmediato, que puede impactar el gobierno federal es el salario mínimo. Y déjame decirte, es que ahí sí partimos de un tema, otra vez, moral. En nuestro país, trabajar en el mercado formal una jornada completa puede significar en muchos casos vivir en pobreza.
Y eso es inadmisible. Claro, eso es, vaya, ese es un principio. A ver, eso en el caso, en el mejor de los casos, la precarización te está llevando, Totalmente. te está llevando incluso a no estar ahí. Totalmente. Y mira, si cuando vaya, la herramienta o el instrumento fundamental para no vivir en pobreza tendría que ser el empleo formal. Y eso no lo está haciendo. Ahora, tienen que suceder muchas cosas para que la masa laboral en su conjunto vuelva, más bien genere las condiciones para que muchos vivan con dignidad en el mercado laboral formal. Una de esas inmediata, indiscutible ya, y que se puede aplicar mañana, es incrementar el salario mínimo de 80 pesos a 91 pesos. Aún así no es suficiente, pero eso se puede hacer inmediatamente sin efectos negativos. Eso es decirle a los trabajadores que menos ganan, fíjense que sí nos importan en esta época de adversidad una medida inmediata que podemos tomar y que le conviene a México y que es una buena señal hacia Estados Unidos. Déjame entrarle desde otro ángulo distinto, y es saber cuánto tiempo pueden resistir o aguantar o estar las empresas en un mercado interno que se contrae por la falta de poder adquisitivo. Es que es el tema. Con esto que te estoy diciendo del cambio en los precios relativos no se está necesariamente reduciendo, puede estar expandiendo. O sea, si tú comprabas un pedazo de tu sueldo, lo estabas comprando en cuestiones importadas y ahora van a ser nacionales, la demanda por productos nacionales se va a expandir. Pero eso entonces hace menos necesario el incremento salarial. No, al revés, eso le va a dar un empujón adicional. Y lo que dice Salomón tiene toda la razón, es absolutamente inmoral que una empresa cualquiera, formal, pueda estar pagando salarios que determine que la persona sea pobre. O sea, eso no puede ser. Si tú vas a contratar a alguien, oye, que viva dignamente. Y eso se me hace que es inadmisible. Y ese es el tipo de argumento que creo que se debe llevar con el CCE, etcétera. O sea, a ver, ¿qué tan chafa es tu empresa que no puedes pagarle a la gente lo mínimo para que viva? Bueno, es que no pago lo suficiente para tener un salario suficiente, como tú dices, y por otro lado priva el outsourcing. Entonces ni siquiera tienes esa seguridad social. Entonces dices, y estás no solo impactando negativamente a los mexicanos en el presente, sino estás hipotecando el futuro, porque los bajos salarios son los que cotizan para las pensiones, que cuando tengamos mucho más adultos mayores que se tengan que jubilar, pues fueron las pensiones que se cotizaron con 1, con 2 salarios mínimos, y eso nos va a generar una hipoteca hacia el futuro también tremenda. Sí. Pero otra vez, hablemos para mí lo que me parece un momento fundamental es el hoy. Hoy vivimos en un país donde la miseria se ve todos los días ante la opulencia. Y esa desigualdad que quedó por muchos años, reitero, en el cajón de lo moral, que se solucionaba con programas sociales, con transferencias en efectivo, que generaron ahí un amortiguador, en fin, hoy sabemos que esa variable se tiene que introducir a la ecuación si queremos crecer, es decir, menor desigualdad significa mayor crecimiento, no debemos de esperar a crecer para entonces ser menos desiguales. Cambiar la lógica de los últimos 30 años, eso es lo que está poniendo sobre la mesa Salomón. ¿Cómo ves? Mira, yo te digo, yo me iría todavía más lejos para convencer o sea, que los empresarios, y creo que no están tan lejos, a lo mejor un grupo sí y otro no. O sea, razón, ¿ves están que divididos. ¿Se pueden abrir consensos? Pues mira, es que no puede ser, otra vez, que las empresas formales estén pagando salarios que no alcancen ni siquiera para mantenerse la persona y un dependiente. Eso no puede ser de entrada. Eso estamos hablando de 5,600 pesos o 5,700 pesos, de acuerdo con Coneval, a precios del día de hoy. Eso me parece que es absolutamente razonable pedirles a las empresas que por lo menos paguen eso. Que si eso implica que el salario mínimo legal se mueva así o allá, pues que se mueva. O sea, yo no tengo problema con eso. Te digo, con el salario mínimo no tengo ni problema porque sé que muy poca gente lo gana. Más bien es un símbolo, es un signo, es algo que va hacia allá. Por eso no afectó este último que hubo. Y ha sido el referente a la baja del resto de los salarios, y además, pero hemos generado muchos temas que distorsionan el mercado laboral. Y déjame poner un solo ejemplo. Los meseros de nuestro país. La gran mayoría ganan un salario mínimo, y siempre te dicen, bueno, pues es que ganan propinas. Bueno, qué bueno el que las gane.
Pero ¿qué pasa el día que se enferman y no van a trabajar? ¿O qué pasa el día que se jubilan? Pues se jubilan con un salario se mínimo. cae el ingreso, Y claro. eso, ¿a costa de qué? Bueno, de que el empresario del restaurante, pues, amplíe su margen. Bueno, tenemos que meternos a un nuevo pacto en donde, si queremos ser un país en donde verdaderamente hay una comunidad, nadie se puede quedar fuera. Y eso empieza porque quien trabaja pueda vivir con la mínima dignidad, y hoy no está sucediendo. Y creo que ese tiene que ser el foco de nuestra discusión. Sobre todo, me imagino, cuando vemos los tiempos de adversidad que vienen y los cambios que se han producido en otros países por argumentos no tan lejanos a ese. A mí se me fue el tiempo. Yo les quiero agradecer de verdad a los dos. Muchas gracias. Salomón Chertorivsky, gracias, es un placer. secretario de Desarrollo Social, que haya estado con nosotros hoy en Opiniones Encontradas. Y como siempre, Enrique Cárdenas, un placer haberte tenido aquí, el Centro Estudios Espinosa Iglesias. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos